no matarás. Es el sexto mandamiento que le dieron al pueblo de Israel en el desierto, ahí en el monte del Sinaí. Dice, no matarás. Literalmente en el original se traduce como no asesinarás. Quiere decir que no tienes derecho a quitarle la vida a alguien por motivos egoístas, por motivos personales. Es lo que está diciendo Dios. Y nosotros no entendemos y no consideramos que este mandamiento tiene mucho que ver con nuestras vidas y con la vida de los vecinos, de los que nos rodean, y que de alguna manera nos está prohibiendo causarle dolor, causarle aflicción, causarle daño psicológico, hacer cualquier cosa que le lastime tanto su salud como su vida, y aún inclusive está prohibido atentar contra nuestros propios cuerpos. Yo platicaba hoy con una joven que dice que está embarazada, y ella ligeramente decía, pues lo aborto, total, yo quiero abortar al niño, yo lo quiero abortar. Y yo me daba cuenta y yo decía, ay, esta niña está hablando tonterías, no sabe lo que está diciendo. Y cuando nosotros vemos, aterrizamos esas palabras, o aterrizan las palabras del que se tatúa y agarra y tatúa su cuerpo, o lo daña, o lo perfora, o hace cualquiera de esas tonterías, y él dice, es mi cuerpo. Él no está entendiendo que el sexto mandamiento te prohíbe causarle cualquier aflicción, cualquier dolor, cualquier daño psicológico a tu vecino o a tu mismo cuerpo. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. O sea, el mandamiento va más allá de agarrar un cuchillo y degollarle el cuello a un prójimo. Va más allá, hermanos. Se quedaría muy limitado si solamente fuera eso el mandamiento. Dios quiere que entendamos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Para eso los creó Él. Y que no son nuestros, que nos los prestaron, que solamente son una cápsula, un medio de transporte en lo que estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Entonces, no tienes ningún derecho, porque vemos de manera muy particular, si me acompañas al Génesis capítulo 9, cómo Dios hace responsable a la primera familia después del diluvio y les da una instrucción muy particular. Y dice el Génesis capítulo 9, verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Juntos? ¿Por qué causa? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nada más por eso. Sencillamente porque Dios es el creador, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. No tienes ningún derecho, no te engañes diciendo que es tu cuerpo, que tú haces lo que quieras con el producto que traes en el estómago, o que tú de alguna manera psicológicamente lastimas a otros y piensas tú que no hay ningún problema. Pero esto va más allá, hermanos. Vayamos a Habacuc capítulo 2, verso 15, para que nosotros podamos estar entendidos en lo que el Señor está demandando, y obviamente que nos convirtamos a Él para no meternos en problemas. Dice ahí, hay del que, ¿qué dice? Del que da a beber a su prójimo, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces, cuando el Señor da una exclamación de ay, es porque realmente viene un castigo muy particular. Entonces, imagínate que alguien, ¿en qué situación están todos aquellos que tienen una vinatería o tienen una tienda y venden cervezas y venden licor al por mayor, y ellos sencillamente dicen, yo sencillamente no los voy a traer? Ellos vienen solitos a comprar. Yo te pregunto, ¿hallará alguna justificación? El que vende cigarros, imagínate nada más. El que vende droga, el que suministra medicinas, imagínate, de manera incorrecta. Recuerdo muy bien un caso de una persona que se estaba deshidratando y le dieron una medicina para que hiciera del baño. O sea, imagínate nada más. Parece que no, pero mira, hay de aquel que daña
que lastima, que injuria, que psicológicamente lastima, o que de alguna manera lastima el cuerpo, lastima el alma, no tenemos ningún derecho. Tenemos que ver al prójimo con el debido respeto. ¿Por qué? Porque dice Génesis que está creado a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. ¿Sí me explico? Entonces, los que han abortado, imagínate nada más las mujeres que han abortado, ¿en qué problema se metieron? Oremos al Señor, que Él nos dé la gracia para poder comprender este mandamiento, y que obviamente nosotros podamos, cierre sus ojos ahí en su lugar, pidámosle ayuda a Dios, que su buen espíritu pueda alumbrar los rincones más recónditos de nuestro corazón, por si hay conceptos erróneos, interpretaciones personales, muy fuera de lo que realmente Dios quiso decir, que hoy podamos limpiarnos de ello. Amado Padre, porque nosotros somos hombres sujetos a pasiones, al igual que Elías, al igual que Santiago lo expresó, nosotros te pedimos que por favor tú nos ayudes, que quites todo engaño de nosotros. Tú dijiste que eras nuestro buen pastor y que nada nos faltaría, y nosotros queremos tener un corazón amoroso, paciente, perdonador, que nunca cierras las puertas del perdón para nadie, Señor. No quisiéramos engañarnos, queremos tener limpieza de corazón, porque tu palabra promete que solo ellos verán a Dios. Y eso es lo que queremos en esta noche, Señor amado. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la naturaleza de esta ley, hermanos, nos manda de manera categórica que nosotros meditemos muchas veces, no una, muchas veces, antes de guardar siquiera un pequeño resentimiento, siquiera un mal pensamiento. Fíjate, Dios se va más allá, ni siquiera está hablando de prácticamente de hacer cachitos a alguien, ni siquiera está hablando de eso. El pecado de Caín, ¿dónde comenzó? ¿Recuerdan en el Génesis 4 qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Por qué te has qué? A ver, Caín, ¿por qué te ensañaste y por qué has decaído? O sea, fíjate nada más, ¿dónde comenzó? En su espíritu. Allí comenzó. La gente dice, no tengo nada, no te preocupes, no pasa nada, pero ya el corazón está ardiendo, está maquinando, está de alguna manera dejando que salgan cosas, y obviamente cuando eso no se para, entonces sucede lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando le habían ordenado que vendieran sus espadas? ¿Qué pasó con él? Ay, Pedrito se la ensilló, y cuando iban a agarrar al Cristo, ¿qué fue lo que hizo Pedrito? ¿Quiso hacerle alguna seña particular en el lóbulo a este Malco? No, hermano, realmente lo quería asesinar. ¿Cuál fue la reprensión del que dio los 10 mandamientos? Guarda tu espada, porque el que a hierro mata. Le estaba mencionando nada más lo que dice Génesis 9:5, lo que le dijo a Noé y a su familia, a sus hijos. Entonces démonos cuenta que ni siquiera, hermanos, porque hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que si yo lo mato abriéndome la puerta del carro, pues a lo mejor soy inocente. Hermanos, yo pregunto, ¿Jesús tenía culpabilidad alguna en ese asunto? ¿Jesús era criminal? ¿Merecía morir? No, hermanos. Y sin embargo, cuando Pedro lo quería defender, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Guarda tu espada, a hierro muere. O sea, ni siquiera por causa de su vida, él sencillamente, ¿cómo se cumplirá la escritura? Fue lo que dijo. Entonces, hermanos, alguien dijo que, lo quiero expresar de esta manera, pues un bat a un lado de la cama, por si alguien está forzando, pues te levantas. ¿Qué? ¿A jugar béisbol con él? ¿O a qué crees que se levante alguien con un bat? Imagínate a las 3 de la noche. ¿A qué se levantará? Pues va a batearlo, esa es una realidad. ¿Te sentirías con agallas para batear a alguien? Yo prefiero orar, hermanos, honestamente. Líbrame del mal y no me metas en tentación. ¿Podrá Dios librarnos? Sí puede librarnos, hermanos. Sí puede, honestamente. Muchos de nosotros, o cuántos hermanos no tuvieron que pasar. Dijo alguien, fíjate nada más, escuché esa parte, dijo él, vino una persona y me dio una bofetada enfrente de mi novia. 5 segundos, 7 segundos hubiera meditado, quizás no me hubiera pasado 20 años en la cárcel. Cuando él me dio una bofetada, yo ya traía el cuchillo en su corazón, ya le había yo quitado la vida. Ese encenderse en mi corazón
me hizo que pudiera yo perder 20 años de mi preciosa vida en la cárcel. Aprendí de esa mala experiencia, dijo el hombre. Entonces, es muy importante, hermanos, si alguien trae un cuchillo, si alguien trae una pistola, si alguien trae un boxer, ¿para qué lo traerá? Yo pregunto. ¿Para presumirlo? ¿Para de alguna adornar el coche? ¿Para qué? Es obvio, hermanos, es obvio que si alguien trae algo de eso es porque lo va a usar. Es más, sucede que hay veces, mira, si vas a sacar eso, úsalo, si no te lo voy a quitar y con eso mismo te voy a dar. Y algunos les dan, hermanos, por andar de alguna manera pretendiendo defenderse a sí mismos. Dios sabe cómo defendernos, hermanos, nosotros no sabemos. Y por eso es muy importante que entendamos la naturaleza de esta ley que nos manda de manera categórica a respetar este mandamiento. Y vemos, hermanos, en el libro de Deuteronomio, por favor, 21:21, nosotros nos damos cuenta que Dios no prohíbe a los magistrados poner en práctica la pena de muerte, hermanos. A ellos no les prohíbe nada, no se los prohíbe. Al contrario, de alguna manera se los autoriza. 21:21 dice, leamos desde el 18 para que entendamos el contexto, hermanos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Fíjate que dice con los ancianos, hermanos, no es cualquier persona, son las autoridades. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vayamos a Romanos 13, por favor, para darle sentido a esta declaración, porque aunque es parte del Antiguo Testamento, más sin embargo vemos que Pablo cita un versículo que obviamente pues tiene mucho que ver con lo del Deuteronomio 21:21. Dice capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. Verso 3, porque los magistrados, los ancianos de la ciudad, las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, juntos, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces nos damos cuenta que este mandamiento no le prohíbe a los magistrados poner, en este caso, ejercer o poner en práctica la pena de muerte, ¿sí? No le prohíbe de alguna manera castigar al rebelde, al criminal, al incorregible. Antes bien vemos que el mismo mandamiento le da autoridad a las mismas autoridades. Si vamos a Zacarías capítulo 8 verso 17, nos damos cuenta que a nosotros sí nos prohíbe, porque no somos autoridades. Nosotros no somos ancianos de la ciudad. Creo que esos casos los arreglan las autoridades. Dice Zacarías capítulo 8 verso 17, a nosotros se nos ordena seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la Escritura capítulo 8 verso 17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces la malicia, hermanos, está prohibida, porque es sinónimo de asesinato. La malicia es pensar mal de tu prójimo cuando no te consta. Esa sería malicia. Pensar que tú lees los pensamientos, pensar de alguna manera porque tomaste tu curso para poder leer
de alguna manera ciertos movimientos de ojos, de manos, ciertas posiciones, y tú piensas que estás capacitado para leer el corazón, te puedes meter en problemas. La malicia está prohibida, o si no, de lo contrario te la atribuye el Señor como asesinato. Dice el libro de Proverbios capítulo 6 verso 16, fíjate lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la soberbia, habla de la soberbia; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre sus hermanos. Entonces a nosotros nos conviene, como creyentes, como peregrinos, ser muy benignos. Hermanos, hay veces hay muchos malos entendidos, y hay veces nosotros somos tendenciosos a dar por hecho cosas que parecieran muy evidentes. Pero nosotros tendríamos que usar prácticamente las herramientas que Dios nos da, y la benignidad es una de ellas, hermano. El que tú pienses lo mejor de todos, créeme que es algo que va a salvaguardar tu corazón. ¿Sí me explico? Porque hay veces, no sé, a lo mejor entra el hermano Aurelio y saludó a Carmelita, saludó a la hermana Tere, pero no saluda a su hermano, y es muy evidente, y saludó a todos menos a él, que viene al corazón inmediatamente: ah, está haciendo acepción de personas, ah, trae algo contra mí, porque a mí no me saludó. Pero hay veces, hermanos, honestamente, no es algo planeado, es algo que de repente no se dio cuenta la persona. ¿Sí me explico? Y el que tú seas benigno, y es preferible callarle la boca al diablo diciendo: pues no me vio, no hay ningún problema. No, sí te vio. Bueno, y si me vio, no soy el ombligo del mundo, o sea, no pasa nada. ¿Sí me explico? Y callas esas cosas, y de repente sale a la luz la verdad, y te das cuenta que realmente no te vio. ¿Y sabes qué? Descansas. Pero cuando sale a la luz que no te vio y tú pensaste que sí te vio, te sientes muy mal, pero muy mal por haber guardado esos pensamientos. Entonces, para nosotros es importante que entendamos que no debes de permitir que se alberguen pensamientos en contra de tu hermano, de tu vecino, de tu prójimo, de tu patrón, de quien sea. No lo permitas, porque dice Primera de Juan capítulo 3 verso 15 que toda persona que aborrece a su prójimo, fíjate lo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces el guardar cosas en el corazón por causa de la malicia te va a llevar a aborrecerlo. Bueno, yo la verdad no le he hecho nada. Sí, pero ya no lo saludas igual. Sí, pero cuando lo ves ya sientes que se levanta una barrera, una barda. Sí, pero cuando lo ves empiezas a sentir algo aquí en el estómago. O te quieres hacer como que no lo viste. Te volteas, te pasas del otro lado de la acera, de enfrente. Esas son evidencias de que sientes algo, de que la cosa no está bien. Y la Biblia dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano, ¿qué dice? Tiene algo contra ti. Ni siquiera dice que tú tienes algo contra tu hermano. Ve hasta dónde tenemos que llegar nosotros a causa de amar, por causa del amor a Cristo y por causa de guardar nuestro corazón. Es que si alguien no te habla, pues tienes que meditar profundamente: ¿por qué no me habla? ¿Qué habré hecho yo? Y sencillamente vas: oye, discúlpame. Una vez me pasó, yo recuerdo muy bien que hace años me pasó que una hermana de repente, yo pues no sé, pues te vuelvo a repetir, digo, cuando uno pone ejemplos es porque a uno le pasa, ¿no? Uno piensa que lee la mente, pues, esa hermana ya no me saluda igual. ¿Yo ahora qué? Pues ¿qué le hice, no? Y yo daba por hecho que la hermana tenía algo, y estuve así, pasé un día, pasé 2 días, pasé 3 días, y ya no tenía paz, hermanos. Ya no oraba igual. Y cuando la veía quería yo hacerme como que no pasaba nada, pero se levantaba la barda. Hermano, cuando fui y hablé con ella, no acusándola, sino le dije: oye, hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasó? ¿Hice algo que te lastimara? ¿Hice algo que...? Y la hermana: no, hermano. ¿De veras, hermana? No. Es que te veo medio seria. Sí, es que traigo un problema de hace 2, 3 días, exactamente los días que yo estaba notando que según yo no me hablaba. ¿Cómo crees que me sentí? Bien mal, hermano. Me sentí bien mal, me sentí avergonzado conmigo mismo, me sentí torpe, tonto por estar
pensando que yo leía los pensamientos cuando no los leía. La hermana tenía un problema muy particular de ella, y si no me volteaba a ver a mí es porque no soy el ombligo del mundo, y sencillamente ella estaba más preocupada buscando cómo salir de su problema. Pero yo pensaba que ella tenía algo contra mí. Si tan solo le hubiera hecho caso a lo que dice aquí, que ninguno piense mal contra su prójimo en su corazón, yo me hubiera guardado. ¿Sí me explico, hermanos? Pues parece que no, hermano, pero eso puede dar a que si no sabes controlar esa situación, tu corazón comience a aborrecer a tu prójimo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que aborreces a tu prójimo? Cuando le pasa algo y te alegras, ¿sí? Y en silencio. No le dices a nadie, pero te alegraste en tu corazón de que le pasó algo. Ay, qué bueno, le robaron su coche. Ay, qué bueno, le bajaron de puesto. Ay, qué bueno, le pasó. Ay, qué bueno, se le rompió la zapatilla. Ay, qué bueno. Y ahí estás en tu corazón gozándote de cosas. Esa es una evidencia de que tú aborreces a tu prójimo. Esa es una evidencia que tú tienes cosas en tu corazón contra él, o contra ella, o contra ellos. Entonces, mis amados hermanos, la venganza no está permitida. Romanos 12:19, fíjate lo que dice la Escritura. Somos seres morales y la verdad es que las decisiones que tomamos o van a bendecir o van a afectar a terceros. No es que es mi vida y déjenme vivirla, si yo me quiero morir, ¿qué ustedes? No, eso no aplica aquí, hermanos. Realmente sí afectamos a terceros. Y dice ahí el capítulo 12, en el verso 19, fíjate lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. ¿Qué dice? Yo pagaré, dice el Señor. No, pero yo no tengo nada, yo ni siquiera pretendo vengarme. A ver, fíjate lo que dice el siguiente verso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Le das de comer? ¿O te haces como que no sabes que no tenía para comer? Si tuviere sed, dale de beber. Entonces, para que tú compruebes que no tienes nada y que no deseas la venganza, hazle el bien. Ora por él, salúdalo, busca su bien, busca que le vaya bien, a pesar de que él te aborrezca, que él te odie. Solamente eso será la evidencia de que realmente tú no tienes nada. Pero si tú ni le saludas, ni oras por él, ni le bendices cuando él te maldice, ni de alguna manera haces algo porque salga de esa situación, hermano, a lo mejor no te vengas porque de alguna manera no tienes las agallas, pero de que te faltan ganas para vengarte, claro que es evidente. Ahora, dice aquí: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué es mi ira comparada a la ira de Dios, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es mi juicio comparado al juicio de Dios? ¿Qué es este brazo delgado, cadavérico, comparado al brazo musculoso de Dios, hermanos? Entonces imagínate que usurpo la función de Dios. ¿Quién es el vengador? Y yo agarro y usurpo su función y yo me vengo. Hermano, por cierto, a aquel lo van a ejecutar, pero a mí también. A ver, ¿tú por qué estás usurpando funciones, Aurelio? Ay, Señor, es que me hizo sufrir mucho toda la vida, Señor, tú no sabes. Hermanos, el Señor ciertamente va a arremeter contra aquel que se vengare por sí mismo. Porque tu ira, tu enojo, es un enojo humano, imperfecto. La verdad es que ni siquiera es un enojo eficaz. Pero la ira de Dios es otra cosa, hermanos. Entonces, por eso Dios nos pide que ni pensemos mal, para que no terminemos rompiendo la amistad con ellos, y por otro lado no terminemos como Caín privándoles de la vida por medios egoístas, porque entonces nosotros entraríamos en una usurpación de funciones y Dios no va a tomar por inocente al culpable. Él está diciendo: es mía la venganza. Entonces, ¿te engañaron? Encomiéndaselo a Dios. ¿Te humillaron? Déjaselo al Señor. ¿Te traicionaron? ¿Te hicieron sentir mal? ¿Te avergonzaron? ¿Tu reputación la echaron por los suelos? Déjaselo a Dios. Dios es bueno y Él sabe cómo arreglar las cosas. Amén. Nosotros no sabemos, hermanos. Entonces, cuando permites que la molestia suba espontáneamente y provocas a las personas, o dices cosas que los lastiman, o haces cosas que de alguna manera los hieren,
Eso obviamente, hermanos, se toma como asesinato. Mateo 5:22, por favor. ¿Cuánta necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Porque estamos expuestos a este tipo de situaciones, hermanos. Amén. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu para tener el dominio propio. Amén. En el momento oportuno, hermanos. Amén, Señor. Capítulo 5, verso 22. Fíjate lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, enojarse, hermanos, no es el sentimiento de molestia. Eso no es enojarse. Eso es una irritación. Enojarse tiene que ver con dejarle de hablar a alguien. Enojarse tiene que ver con quitarle la amistad a alguien. Eso es enojarse. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque ¿hay roces en las familias o no hay roces en los matrimonios, hermanos? Sí los hay. ¿Habrá quienes se vayan a dormir al sofá y otros en la recámara o no? Bueno, vete unas horas a meditar y luego regrésate. No te pases mucho tiempo así, porque entonces incurrirías en romper este mandamiento. O sea, personas que llevan semanas, meses, hermano, eso no está bien. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y enseguida el siguiente verso dice: y no lugar al diablo. Entonces, si llevas tiempo que no le hablas a tu hermano mayor, que no le hablas a tu vecina, que no le hablas a algún hermano en la congre, que no le hablas a tu esposa y delante de los demás pones una apariencia, deja de estar fingiendo por bien tuyo y ve y reconcíliate con tu esposa, con tu esposo, porque de lo contrario te vas a meter en problemas. Porque quiero leerte nuevamente, solo escúchame. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, hermano, el que alguien se muera disgustado con su mujer, con su vecino, se pierde, es culpable. Por eso dice el texto: seguid la santidad, la paz y la santidad. ¿Qué dice? Con los que te caen bien, con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el siguiente, la siguiente oración dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Hay palabras, hermanos, dice la Escritura, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y pues sí las sabemos decir, ¿a poco no, hermanos? Pues hay que tener cuidado. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia para nosotros ser guardados, hermanos. Y si cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el pago, hermanos, por cualquiera que dañe, que ofenda, que lastime, ya sea con palabras, ya sea con alguna arma blanca, ya sea intimidándolo, ya sea plagiando, ya sea como sea. Si le hace daño al cuerpo, al alma, a la mente, al corazón de su prójimo, o él mismo, que deja de comer, que estaba al baño y está ahí devolviendo la comida, que déjenme, que es mi vida, se metió en problemas. No es su cuerpo, está prestado y tiene serios problemas. Así es que, mis amados hermanos, el Señor nos pide que nos guardemos y que no le pongamos acechanza a la vida del prójimo, ¿sí? Que no persigamos a los inocentes, a los excelentes de la tierra, que no busquemos poner tropiezo al inocente. Él nos pide que tengamos en alta estima toda vida humana, porque la vida, si vamos nuevamente por favor a Génesis, terminamos con esto, capítulo 9, verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre, recuerden que la sangre es figura de la vida, de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Fíjate, hasta los animales les van a demandar la vida de los seres humanos. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. A ver, hermanos, hagamos un alto. Y si de repente tú te das cuenta que alguien se está perdiendo y Dios te pone una carga y no oras por esa persona, te lo demandarán. Y si no haces hasta lo imposible porque esa persona sepa que está en peligro, te lo demandarán, ¿sí? Y aunque digas como Caín: yo soy guarda de mi hermano, ¿qué fue lo que se justificó con esa expresión delante de su Creador? No. Maldito seas tú de la tierra.
¿verdad? Que derramaste la sangre de tu hermano. Su sangre clama a mí desde la tierra. Entonces es fuerte la demanda, dice: de mano de todo hombre, del varón su hermano, demandaré la vida del hombre, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por eso dice el proverbio: aquel que fuere cargado de la sangre de su prójimo, dice que no parará sino hasta que llegue al mismo Seol. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así es que, mis hermanos, nada de abortos, nada de plagios, nada de terapia psicológica para torturar a la gente, para hacer un vividor y vivir de ellos, nada de lastimar su cuerpo, nada de eso, porque son templos del Espíritu Santo. Amén. Son habitación del Dios vivo y verdadero. Está prohibido. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y hagamos de este final un momento de reflexión para considerar cómo estás delante de Dios. Medita, hermano, cómo está tu relación social, hermano, con los compañeros de tu trabajo, de tu escuela, de la congregación, tus vecinos, tu familia. ¿Cómo está la relación? ¿Has buscado por todos los medios restituir? ¿Has buscado estar en paz con todos ellos? Porque si no has buscado, hermano, serás culpado de la sangre de ellos. Está prohibido tener malicia contra el prójimo. Está prohibido dañarle. Ay de los pornógrafos que se dedican a segregar su veneno. ¿Cuántas mentes infantiles han dañado y no saben que se han vuelto asesinos delante de Dios? Ay de aquellos cuyas palabras son como golpes de espada, para con sus mujeres, para con sus hijos, para con sus trabajadores. Ay de ellos, ay de los asesinos que les venden cigarros, cerveza, y qué decir del mafioso que anda vendiendo droga. Me decía uno de los jóvenes que salió de ese vicio de maldición, decía que el hombre que le vendía el PVC decía: tú eres mi mejor cliente, porque le compraba 3 botellas de PVC al hilo. Y es más, hermanos, ya ni la burla perdonaba a este individuo, porque te vienes el fin de año, te voy a dar tu calendario. Fíjate nada más, qué maldad, hermano, qué perversidad. Y ellos dicen sencillamente: yo no los traigo, yo no los obligo. No, perverso, pero Habacuc te dice claramente: ay de ti que le acercas la copa de vino a tu prójimo para ver la desnudez. Y obviamente esto va más profundo, habla de la desnudez porque no está vestido de bodas, y si se muere se va al infierno, tú y él, por andarle envenenando. Hay de los médicos asesinos que se prestan para hacer prácticamente este tipo de legrados, hermano. En su ignorancia, en su incredulidad, no conciben que no es una bola de masa, no es un montón de tejidos, es sencillamente un cuerpo espiritual, alma, cuerpo y espíritu. Y si razonáramos con que no está completo, pues discúlpame, pero cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿seguimos evolucionando o no? Sí, seguimos siendo prácticamente bebés, después niños, después adolescentes, después maduros, después viejos y después polvo. Seguimos evolucionando. Entonces, no solo adentro del vientre, sino aún afuera también sigue habiendo cambios. Pero ya hay un alma allí. En el libro de Dios ya estaba escrito cuál era el destino de esa alma viviente. Así es que, amados hermanos, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de toda contaminación de carne. Si Caín hubiera sido sabio y hubiera recibido la reprensión del Señor, no hubiera asesinado a su hermano. Si Pedro hubiera sido sabio y cuando le dijeron que vendiera su espada y que la cambiara por hoces, no hubiera sido un asesino cuando intentó matar a Malco. Hermanos, que Dios nos limpie, que Dios cambie nuestra forma de concebir las cosas.
Imagínate esos criminales, muchas veces se da en las mismas escuelas, le aplican al patito feo la ley del hielo, ¿no? Nadie le hable. Y si lo saludan, ni lo pelen, ni lo volteen a ver. Y pobre de la joven, del joven, le aplican el bullying. Imagínate nada más, hermano, cuántas historias de desgracia no hay registradas en la web, hermanos, de gente que le hicieron bullying, de gente que le traicionaron y escribió prácticamente su desgracia y la publicó por la web y después se suicidó. Imagínate nada más, hermano. Parece que no, pero sí. Por eso Dios quiere que hoy nosotros salgamos de este lugar entendiendo que el hombre es hecho a imagen y semejanza. No importa si es negro, si es café, si es rojo, blanco, amarillo. Hermano, debajo de la piel hay lo mismo, músculos, tendones, huesos, es lo mismo. Ni son más los blancos, ni los negros son menos. No, hermanos, delante de Dios todos fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Y nosotros tenemos que aprender esta lección. El mandamiento es: no asesinarás. Traducido es: no privarás a tu prójimo de su vida por motivos egoístas, por causas personales. Dios es tan claro que hay veces, inclusive en las Escrituras nos muestra ejemplos donde de repente muere alguien por accidente y sin embargo no culpan, no le descarga la misma ley, el castigo que tuviera otro que con alevosía y ventaja privó de la vida a su prójimo. No lo juzga igual el Señor, porque no había una intención, hermanos. No condena al policía cuando pone en su lugar al ladrón para salvar otras vidas. No lo condena, hermanos, porque ellos son una autoridad. Y dice que no en balde lleva la espada. Pero tú y yo no somos autoridades, hermanos. Nosotros somos sencillamente vasos que se les permite convivir con otros vasos. Y ellos y nosotros tenemos nuestros caracteres. Y que Dios nos ayude para que no nos ganen las pasiones y terminemos lastimando gente con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestra malicia. Que Dios nos limpie, hermanos, y que hoy podamos salir, como decía el canto, el de manos limpias y corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Ese es el que vivirá en el monte de Dios. Ese es el que recibirá bendición del Santo de los Santos, el que habitará con las llamas abrasadoras, el que no piensa mal en su corazón contra su prójimo, y aún jurando en daño propio, no por eso cambia, dice la Escritura. Señor amado, tú mejor que nadie nos conoce, y tú sabes la gran necesidad, Señor amado, que tenemos de que quites nuestros conceptos, Señor, personales, de que quites justificaciones egoístas, Señor, y que nos ayudes a amar al prójimo, Señor, como tú le amas, y que nos ayudes a perdonar, a pensar benignamente de todo, Señor. Padre amado, a buscar, Señor amado, ser ejemplares, ser, Señor amado, ejemplo para todos los que nos rodean. Danos la gracia, ayúdanos, danos tu Espíritu, Señor. Padre amado, perdona al asesino que hoy habita en medio de nosotros, a la asesina, Señor. Límpianos, transfórmanos, cámbianos. Ayúdanos a salir llenos de amor. Ayúdanos a tener la regla de oro como máxima regla de conducta, Señor. Por favor, no se halle, Señor, en medio de nosotros manos manchadas de sangre inocente, porque no seríamos tenidos por inocentes, Señor, ya que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¿Cuánto más no clamará la voz de los inocentes, Señor? Por favor, límpianos. Padre, ayúdanos a estar en paz con todos, aún con los que son difíciles de soportar, aún con los que buscan nuestro mal. Ayúdanos a estar en paz, por favor. Si hubiera alguno que tiene, Señor amado, que escribir una carta, hacer una llamada, Señor, visitar personalmente a alguien, dale gracias, Señor. Hazle caer en gracia para que se arregle esa situación y pueda ser librado de la culpabilidad. Por favor, te lo pedimos. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo suplicamos y te damos gracias por la luz, Señor. Amén. Gracias.